mostrando, entonces les vuelvo a repetir la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Qué ejemplo se les presenta a ustedes cuando yo digo variable aleatoria continua? Porque hasta ahora veníamos estudiando distribución de probabilidad para situaciones discretas, ¿sí? El se cura, no se cura es lo que veníamos viendo hasta este momento. Es decir, situaciones dicotómicas que lo resolvíamos a través de la distribución de probabilidad binomial o Bernoulli, y si estaba referida a un tiempo y a un espacio, y si teníamos valores de probabilidad poco frecuentes, entonces lo resolvíamos con una distribución de Poisson. Estoy haciendo un resumen de lo que ustedes vieron, ¿sí? Ahora, ¿qué es una variable aleatoria continua? También, a ver. Chicos, eso ustedes lo saben. Yo puse si podía ser los pesos de una población. Ahí vamos, sí, coincido, peso, perfecto. ¿Cuál otra más? Edad. Edad. Bueno, sí, teniendo en cuenta el análisis que habíamos hecho una vez, ¿sí? Del tiempo, se mide el tiempo desde cuando uno nació. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajamos con distribución de probabilidad para este tipo de variables? ¿Sí? ¿Ustedes vieron que yo cambié la diapositiva? Sí, No sé, sí. ¿sí? Sí, sí. Ah, bien, porque a veces quedan la primera. Fíjense que acá expresa que es una distribución muy importante en ciencias de la salud humana y es la distribución clásica que se da en los fenómenos naturales. Entonces, menciona como ejemplo la talla, el peso, circunferencia de cintura, colesterol, todo esto, este tipo de variables son variables que se miden. Recuerdan que se miden, no es que se cuentan. Cuando dijeron recién la edad, hacíamos referencia a que medíamos el tiempo desde que habíamos nacido. Muy bien. Ahí está la definición de variable aleatoria continua, por si no nos acordábamos, ¿sí? Y tenemos que ver cuál es la naturaleza de distribución de una variable continua. ¿Se acuerdan con qué gráfico lo representábamos? ¿La representábamos? ¿Con qué gráfico representábamos? Se pueden dar cuenta con lo que dice abajo. Una variable, histogramas, exacto. Bien. Entonces, esos histogramas, en la medida que, es decir, los histogramas tienen representado en el eje de las X los intervalos de clase, ¿sí? Y en el eje de las Y frecuencia. Eso ya lo vimos en descriptiva. Ahora, si nosotros aumentamos ese número de intervalos y la amplitud de esos intervalos se hace cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces lo que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a aumentar el número de intervalos. Fíjense, ahí pasé de 5 a 7. Va aumentando también el tamaño de la muestra, ¿sí? Después pasé a 8 intervalos, 10, el tamaño de la muestra es cada vez más grande. Las barras se van achicando y van tomando una determinada forma. Si observan en el anteúltimo esquema, ¿sí? Esa forma, que es una forma como de campana, en la medida que entonces aumentamos el tamaño de la muestra, aumenta el número de intervalos, entonces esa amplitud se hace cada vez más pequeña y va tomando una cierta forma. Cuando hablo de formas, es
justamente lo que tiene que ver con la asimetría y la kurtosis, que le pedía que por favor vean ese video, porque tenemos que tener claro cuáles son las formas que puede tomar una distribución de datos cuando se tratan de variables aleatorias continuas. Esa campana que ustedes ven ahí al final, ¿sí? En este caso, la campana es una campana simétrica, ¿sí? Ahora vamos a ver todas las características que va tomando, pero a veces puede ser que esté, digamos, hacia la izquierda, que tenga una tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha, puede ser que esté más en punta o más aplastadita. Entonces, eso tiene que ver con la asimetría y kurtosis. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, para poder continuar, es ver ese video de asimetría y kurtosis. ¿Sí? Van a ver que, como todo lo que hemos estudiado en estadística, la asimetría y la kurtosis se expresa a través de gráficos y a través de coeficientes, ¿sí? Para reasegurarnos qué tipo de simetría tiene y qué tipo de kurtosis. En concreto, lo que estoy queriendo decir es que estamos hablando que a medida que nosotros trabajamos con tamaños de muestra cada vez más amplios, ¿sí? La distribución de los datos va a tender a ser una distribución llamada distribución normal, ¿verdad? Esa distribución normal, vamos a reflexionar en qué situación real y particular podemos pensar que se puede aplicar esto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer una situación y después vamos a ir viendo lo que es una distribución de probabilidad normal. Por ejemplo, en este caso se hizo un estudio científico, se analizaron 240 determinaciones de colesterol en sangre y se observó que se distribuían normalmente con un determinado valor de media y un determinado valor de desviación típica. Eso por un lado, esos datos parte de un estudio científico, ¿sí? De una variable que es una variable aleatoria de tipo continua. Colesterol se mide. Por otro lado, la bibliografía a nosotros nos tiene que decir o dar elementos para saber el día de mañana, cuando somos profesionales, bueno, a ver, ¿qué valor de colesterol a mí me tendría que llamar la atención si asiste un paciente a mi consultorio para realmente hacer algún tipo de tratamiento alimentario? ¿Sí? Entonces, esto es una información que uno lo puede obtener de la Organización Mundial de la Salud o en cualquier descriptor de salud. ¿Cuáles son los rangos o los niveles estándar de colesterol? ¿Sí? Entonces, si llega algún paciente con un colesterol mayor a 160, bueno, yo ya tendría que ir preocupándome para ver qué tratamiento otorgarle. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la distribución normal? Entonces, a partir de eso, y que tiene que ver esto en términos de probabilidad, a partir de eso nos podemos cuestionar lo siguiente frente a un paciente. ¿Cuál es la probabilidad de que los valores de colesterol en sangre sea inferior o igual a 200 miligramos? ¿Por qué dije 200? Fíjense que 200 menos de 200 es normal, ¿sí? Bien, ¿cuál es la probabilidad de que los valores de colesterol en sangre sean inferior o igual a 200 miligramos? Yo me puedo estar preguntando eso como profesional de la nutrición, porque tal vez mi paciente realizó una anamnesis de su forma de alimentarse y yo tengo dudas de que esa forma de alimentarse lo lleve a tener un nivel de colesterol alto y después tener problemas derivados de ese nivel de colesterol. Otra pregunta que nos podemos hacer, si estoy trabajando, por ejemplo, en un centro de salud, digo, bueno, en esa comunidad, ¿qué proporción
de determinaciones, es decir, de individuos, tienen valores entre 105 y 130. Yo lo que quiero saber es qué proporción de la comunidad está con un nivel normal de colesterol o alterado. ¿Y cuántas determinaciones fueron superiores a 160? Recuerden que más de 160, ¿sí? Estamos en estos niveles, o sea, tenemos normal, normal alto, alto. Acá estaba hablando del LDL, perdón. El colesterol total es lo que nosotros nos vamos a fijar, ¿sí? ¿Está? O sea, ustedes saben que el colesterol LDL es el colesterol malo, el HDL es el colesterol bueno, ¿sí? Pero para no entrar en ese tipo de confusiones, vamos a hablar de colesterol total. Bien. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza desde el punto de vista matemático a una curva normal? Bueno, la curva normal está caracterizada por esta función, que nosotros no es que la vamos a aplicar en forma manual, sino que después les vamos a ir indicando cómo vamos a ir calculando, pero tienen que saber que en esa función, ¿sí?, que define a la curva normal, aparecen elementos como la población, como pueden apreciar, el cálculo de un valor de I. El valor de I, recuerden que estaba sobre el eje vertical de nuestro histograma. La X es cualquier dato de la distribución, es decir, cualquier valor de colesterol de una persona. La media del colesterol de la distribución, bueno, valor pi, que es una constante que ustedes la conocen, la desviación estándar de esa distribución del colesterol y la base del logaritmo neperiano. Tanto el desvío como la media lo vamos a obtener a partir de estudios científicos que se han trabajado a partir de un número elevado de individuos. Bien, esto es lo mismo, simplemente quiero destacarles lo siguiente, ¿sí?, que cuando nosotros decimos que una variable aleatoria, que es esta X que está acá, simbolizada acá, tiene una distribución normal, sus parámetros van a ser la media y el desvío. Cuando hablábamos de distribución binomial, perdón, ¿se dejó de ver? ¿Hola? Se ve, profe. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, ya se ve. Sí, se ve. Ajá. Sí, se me había cambiado a mí la pantalla. Entonces, vuelvo a decir, cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua que cumple con la distribución normal, sus parámetros son la media de la población y el desvío de la población. Recuerden, de la distribución binomial, ¿cuáles eran los parámetros? Vamos a repasar. Distribución binomial, los parámetros, ¿cuáles eran? No tengo N, Sí, ¿de acuerdo? P y Q. N, claro, N y P. N y P. Después Q sale por diferencia. Cuando hablamos de distribución de Poisson, ¿cuál es el parámetro? Fíjense que les digo, ¿cuál es el parámetro? Lambda. Lambda, exacto. Y cuando hablamos de distribución normal, que es para una variable aleatoria continua, decimos que está caracterizado por los parámetros que es la media poblacional y el desvío poblacional. Bien, vamos a ver las propiedades que tiene la curva normal. La curva normal, que como pueden ver parece una campana invertida, ¿sí?, tiene dos puntos. A ver, vamos a buscar ahí está. Tiene dos puntitos que son llamados puntos de inflexión, que es cuando la curva deja de ser convexa para empezar a ser cóncava. Ahí está ese puntito de inflexión, ¿sí? Y esos puntos de inflexión están a la altura de una cierta distancia
del punto medio que tiene esta curva, que es la media representada por la media de la población. Esa distancia, ¿sí?, corresponde a lo que nosotros llamamos, ese punto central corresponde a lo que nosotros llamamos un eje de simetría, lo que quiere decir que yo lo que tengo a la derecha es igual a lo que tengo hacia la izquierda, ¿sí? Además, volviendo a los puntos de inflexión, que son 2, a esa altura tengo una distancia hacia la derecha con respecto a la media de un desvío. A la altura del punto de inflexión, lo repito, tengo una distancia con respecto a la media de un desvío. Esto a la derecha. Si nos vamos para el lado de la izquierda, el punto de inflexión de la izquierda, voy a tener una distancia con respecto a la media de menos un desvío, ¿sí? Estas son las características principales. Luego, por otra parte, podemos decir que el dato más frecuente, o sea, el punto más alto que yo tengo de la curva normal, corresponde a la moda, ¿sí? Por lo tanto, cuando la curva normal tiene esta forma, aunque puede tener distintas formas, pero cuando tiene esta forma, que es la forma de una campana invertida, la media, ese eje de simetría, ese punto que está acá, corresponde a un valor igual entre la media, el modo y la mediana. Los tres tienen el mismo valor, coinciden en este punto, ¿sí? Bien, esto es lo que hablábamos recién, la distancia que tenemos de la media hacia un desvío y de la media hacia menos un desvío. Otra característica que esta curva se le llama asintótica al eje horizontal. Eso significa que nunca se va a cruzar con el eje de las X, ¿sí? Siempre va a continuar en forma paralela. Bien, ¿qué nos determina la curva normal? La curva normal nos va a determinar, ¿sí? Y sobre todo porque estamos hablando ya de un área que cubre debajo de la curva. Acá hay un área, ¿sí?, que se cubre debajo de la curva, y el área en forma teórica está calculada según la distancia que tenga la media y el desvío. El primer desvío, el segundo desvío, el tercero. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué área tengo entre la media, que es el eje de simetría central, y un desvío? Ahí tengo un área del 34%, 34,1, 34,16 en algunas bibliografías. Entonces, esa es la proporción de individuos que tengo entre la media y un desvío. Como esta campana, esta curva es simétrica, hacia la izquierda voy a tener lo mismo, solo que con valores que son la media menos un desvío, son valores que van bajando, ¿sí? En la medida que nos vamos alejando de la media, vamos cubriendo otras áreas. Por ejemplo, de la media a dos desvíos tenemos 34,16 más 13,6. Y así sucesivamente hasta cubrir el 50% que tengo hacia la derecha, desde la media hasta el cuarto desvío, y el otro 50% que tengo a la izquierda, que es desde la media a menos el cuarto desvío. Esto le vamos a poner números y ejemplos para que se entienda mejor, ¿sí? Bueno, esto es lo que recién les decía, que el 34% del área está contenida entre la media y un dato igual a la media más un desvío. No pierdan de vista que sobre este eje yo tengo datos, es decir, yo puedo tener kilos, centímetros, miligramos por decilitros de colesterol, ¿sí? Entonces lo vamos a transformar en un ejemplo para que ustedes lo vean un poquito más clara, un poco más clara la aplicación de la distribución normal. Bien, vamos con este ejemplo que es el de coeficiente intelectual, es decir, que se valoró el coeficiente intelectual en 10.000 individuos,
¿sí? Y a partir de ello se obtuvo la media, el valor de la media, que dio un coeficiente intelectual de 100, ¿sí? Y un desvío estándar de 16. Entonces, acá lo que podemos apreciar es que sobre este eje nosotros tenemos graficados los coeficientes intelectuales. En el punto de inflexión de la curva tenemos la distancia de la media más un desvío, es decir, 100 más 16, que es el desvío. El dato de coeficiente intelectual que tengo acá es 116. Si lo vemos del otro lado, 100 menos 16 me da 84. Entonces, la media menos un desvío, el dato que tengo graficado acá es un coeficiente intelectual de 84. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, y de acá viene una interpretación que la hicimos alguna vez y dijimos, bueno, ya la van a entender cuando demos distribución normal. Yo puedo decir que el 68% de estos individuos que se les valoró su coeficiente intelectual tienen un coeficiente intelectual entre 84 y 116. ¿Se entendió eso? ¿De dónde salió el 68% de los individuos tienen un coeficiente intelectual entre 84 y 116? ¿De dónde salió eso? De la suma de 34,13% más 34,13%. Sí, y ese 34%, esa área bajo la curva, ¿de dónde surgió? ¿De la distancia de quién con quién? De la media más un desvío y de la media menos un No es un desvío. desvío, exactamente, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué sería interesante? Sería interesante que a cada uno de nosotros nos valoren nuestro coeficiente intelectual y preguntarnos si nuestro coeficiente intelectual es alto o es bajo, ¿sí? Si yo digo, vamos a poner un ejemplo, que a mí me dio 132 mi coeficiente intelectual. En esta población, ¿mi coeficiente intelectual es alto o es bajo? Porque eso sería lo interesante, si no, ¿qué les parece? Si me dio 132, ¿cómo puedo saber yo si mi coeficiente intelectual es alto o es bajo? ¿Qué análisis haría con respecto al área que está debajo de esta curva? Para mí alto porque está sobre la media. Eso es una interpretación. Y si la interpretación la tenés que dar en función de la proporción de individuos que están por debajo de mi coeficiente intelectual, ¿qué dirías? Para empezar es mayor a la media, perfecto, estamos de acuerdo. Pero si yo digo, bueno, mayor a la media, pero mayor a la media puede estar pegadito a 100, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuántos individuos en proporción están por debajo de 132? A ver. Puede ser 97,72. ¿Y cómo te dio eso? Sumé el 50%, que donde está la media, más 50% 34,3. hasta acá. Hasta ahí Sí, estamos de acuerdo. Porque 132 hasta acá, es decir que tenés toda esta área por debajo, ¿sí? Entonces sumaste 50% hasta acá, ¿y qué más? el Sí. 34,13 y el 13,59. Es decir, hiciste 50% más 34,13 más 13,59. ¿Sí? ¿Entiende Sí, el sí. resto del grupo? Es decir que otra interpretación es que el 97% de las personas que se evaluaron en este estudio están por debajo de mi coeficiente intelectual. Estas son las interpretaciones que estamos haciendo. Bien, ahora, ahí está, ¿sí? Esto es lo que acabas de hacer, ¿sí? Ahí está resumido en el esquema. Ahora, hay una situación muy importante. Si nosotros vamos a valorar coeficiente intelectual, colesterol, lo que quieran,
¿sí? Es probable que no caiga justo a 2 desvíos, a 3 desvíos, me puede dar 136, me puede dar 118, me puede dar 74. Entonces, yo no sé a qué distancia está de la media exacta, ¿sí? Porque, a ver, esto como esquema está muy lindo, pero cuando vamos a la realidad, no va a caer justo a un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos. Entonces, nosotros necesitamos de una herramienta de transformación que se llama puntaje estándar. Puntaje estándar es una herramienta que nos permite, digamos, transformar nuestro dato y que nos dé exactamente a qué desviación estándar está mi dato con respecto a la media, ¿sí? Es decir, si estoy a 2 desvíos o a 2,8 o a 3,2, ¿comprenden? Es decir, la realidad no es que va a caer justito, ¿sí?, en los valores de que tengo acá representado. Entonces, hay algo muy importante de acá en adelante, que ustedes siempre que trabajen con distribución normal van a trabajar con este tipo de esquemas, donde el eje de las X va a ser, por supuesto, identificado como la variable a la cual estamos estudiando, variable aleatoria continua, que en este caso es coeficiente intelectual. Esa misma distribución que tenemos de esta variable la vamos a hacer, ¿no es cierto?, en la parte inferior con un eje que vamos a denominar el eje Z, es decir, es el eje que resulta de los puntajes transformados. Lógicamente, si yo veo la fórmula de Z, ¿sí?, ustedes pueden apreciar que a nivel de la media, Z vale 0. ¿Por qué vale 0? Miren, porque el valor de la media es 100, el valor o el dato que tengo ahí en ese puntito es 100, o sea, 100 menos 100 es 0, ¿sí? Entonces, mi valor de Z de puntaje transformado es 0, perdón. Bien, a la altura de un desvío, a la distancia de un desvío va a ser más 1, a la distancia de 2 desvíos más 2, y así sucesivamente. Pero vamos a darle el uso real al puntaje Z, ¿sí?, que es lo que a nosotros nos interesa. Con el 132 no teníamos problema, acá lo único que hice fue reemplazar. 132 es el valor que yo decía que era mi coeficiente intelectual, ¿sí? 100 es la media poblacional, 16 el desvío. Entonces eso me da 2. Ese 2 es la distancia que yo tengo con respecto a la media. Es decir, 2 desvíos. Eso ya lo sabía. Pero lo que queremos saber para cualquier otro valor, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, 142. 142 no lo tenemos esquematizado dentro de nuestra distribución normal y no sabemos a qué distancia está. Entonces, aplicamos la transformación del dato, 142 es X, menos 100, que es la media poblacional, dividido 16, el desvío, y me da 2,62. Ese 2,62, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué es? Antes que lo coloque. ¿Qué es 2,62? Los desvíos. Los desvíos. ¿Por qué me decís los desvíos? A ver. Porque es casi 3. Porque la distancia que hay de ese dato, que el dato es 142, a la media es de 2,62 desvíos. Hay más de 2 desvíos de distancia. Perfecto. ¿Está? ¿Se entiende al grupo? Sí, se entiende. Bien. Ese 2,62, ¿sí? Yo digo, bueno, perfecto. Antes sabía perfectamente que si caía en
un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos, yo sabía el área que cubría la curva. Ahora, en 2,62 no, porque tendría que aplicar la función que vimos al principio. Entonces, para no hacer ese cálculo, esa función tan compleja para calcular el área que cubre, ¿sí?, la curva a un valor de 142, vamos a recurrir a las tablas de distribución normal. Es decir, que con ese valor de z de 2,62, yo recurro a una tabla que tiene esta forma. ¿La ven a la tabla? ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? ¿Se ve? sí, sí. Bien. Esta tabla tiene, fíjense, en esta primera columna el valor de z con un decimal, y como normalmente estamos trabajando con 2 decimales, lo terminamos de completar con las columnas subsiguientes. En el cuerpo de la tabla lo que tenemos es el área que cubre debajo de la curva. Acá lo tienen representado, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con el 2,62. Entonces, estas tablas tienen la particularidad de que tienen algunos valores que son negativos y otros valores, perdón, y el gato, positivos. ¿Por qué será que aparecen valores negativos y valores positivos? ¿Qué les parece? ¿Hola? Porque si está por debajo de la media va a dar un número negativo. Sí. ¿Un número de qué? ¿Un número de qué? De Recuerden, Z. de z negativo. Y si estamos de la media hacia la derecha, vamos a tener valores de z positivo. ¿A nosotros cuánto nos había dado? Vamos para atrás. Ahí está, 2,62. Entonces lo que yo tengo que averiguar es qué área me cubre para decir, bueno, tal proporción de personas está por debajo de 142 o por encima, como ustedes lo quieran interpretar. Entonces, vamos a agrandarlo, porque acá está muy chiquito, entonces busco el 2,6, pero era 2,62, es decir, constituyo el número completo, y veo en la intersección de ambos qué valor cae, ¿sí? El valor que cae es 0,9956. Esto quiere decir, ahí, ¿sí?, que el 99%, o sea, 99,56% de los individuos se encuentran por debajo de un coeficiente intelectual de 142, ¿sí? Es decir, vamos para atrás, ahí está. Esta área que no sabíamos cuánto era en su comienzo, ¿sí?, es del 99,56. Cálculo que salió a partir del uso de la tabla de distribución normal, ¿sí?, estándar. Puede que ustedes tengan algunas distribuciones, inclusive fíjense que en la parte superior tienen el esquema que acompaña a estos valores, al área que cubren estos valores, lo mismo acá en la parte superior. Y estas tablas les quería comentar están, si bien nosotros se las vamos a subir al campus, así como está la tabla de distribución binomial, la de Poisson, bueno, está también la distribución normal. Ustedes pueden tener tablas de distribución normal acumulativas o acumuladas, las llaman algunas, o tablas de distribución normal estándar, ¿sí? Las estándar son las más útiles porque hacemos una lectura directa, es decir, este valor que me dio acá es una lectura directa. Yo digo, bueno, el 99,56% está por debajo del coeficiente intelectual de 142, ¿sí? A veces pasa que solamente me da el valor parcial y yo le tengo que sumar el 50% de la izquierda, si es un valor positivo, por supuesto, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, voy a dejar quiero que me hagan preguntas.
¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entendió distribución normal? Es decir, que ustedes entiendan que el hecho de, digamos, entender que hay distribuciones para distintos tipos de variables, y en particular la de variable continua, cómo después aplicarlas en la vida real. Es decir, yo ahora, que después vamos a hacerlo en ejercicios, ahora no nos va a dar el tiempo, vamos a contestar a la pregunta, vamos de nuevo, acá, vamos a aplicar este ejemplo, ¿sí? Epa, me fue. Acá. Entonces, conociendo la distribución normal, yo me voy a preguntar cuál es la probabilidad de que 3 pacientes que van a entrar a mi consultorio tengan un colesterol total mayor a 240, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la transformación de ese valor de colesterol a un puntaje Z para saber a qué distancia está de la media. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo encuentro, que ya vamos a ir directamente al desarrollo del ejercicio, ¿sí? Así a ustedes les queda también grabado un ejercicio completo, porque si lo empezamos ahora no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que a partir de la distribución normal, nosotros tenemos áreas y proporciones definidas según la distancia que tenga ese dato que estoy estudiando con respecto a la media, ¿sí? Siempre y cuando tengamos, por supuesto, esta distribución. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Entonces, la tarea que ustedes tienen para el próximo encuentro es que vean ese video de asimetría y kurtosis, y hay el otro video que tiene ya una aplicación de distribución normal. De todas maneras, el jueves vamos a desarrollar todo un ejercicio de distribución normal para que a ustedes les quede ya claro desde el principio hasta la interpretación final. ¿Preguntas? Además de que se han ido unos cuantos. No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a tomar un ejercicio de la actividad que ustedes ya la tienen en el campus y la vamos a desarrollar en la próxima clase. Así que les deseo una muy buena tarde, que terminen bien el día. ¿Sí? Nos encontramos el jueves. Hasta luego. El jueves nos vemos. Nos vemos.